Bien, continuando con la travesía y dándole utilidad a lo que apenas aprendimos relacionado con las conversiones de los capacitores, que son en faradios, que de hecho aquí lo dejé nuevamente. Vamos a ver ahora el capacitor. El capacitor, aquí lo estamos expresando, es un componente compuesto por dos placas metálicas y separadas estas por un dieléctrico o aislante. ¿Cuál es la función principal del capacitor? Almacenar energía. En esas plaquitas va a almacenar energía. Ya lo veíamos, que un capacitor cuando almacena energía se comporta luego entonces como una especie de pila. Los capacitores, fundamentalmente los que más vamos a utilizar son no polarizados y capacitores polarizados. Los no polarizados, su símbolo es este, y uno de los representativos de los no polarizados es el de cerámica. Aunque hay otros tipos de materiales no polarizados que son poliéster, mica, polietileno, etcétera, etcétera. Pero para este caso hemos traído a la jugada el capacitor cerámico. Este capacitor cerámico, su símbolo, como ven ustedes, son las dos plaquitas de un capacitor. Y aparte tiene unas letritas aquí en el cuerpecito. Ahorita vamos a platicar de ellas. Y el capacitor electrolítico, es un capacitor polarizado. Vean cómo su símbolo es de esta manera. Tiene un más, tiene un menos indicado. Muchas veces algunos autores utilizan este otro símbolo. Utilizan un símbolo así. Cuando utilizan un símbolo así, tienen que establecer el más y el menos. Otros autores utilizan este otro símbolo. No importa qué símbolo utilicen, siempre tienen que ponerle el más y el menos si se trata de un capacitor polarizado. Vean cómo el capacitor polarizado, que en este caso es el electrolítico, el que traje aquí a la figura, tiene el valor ya impreso. Aquí dice 10 microfaradios a 25 voltios. Estos datos son muy importantes porque el microfaradios es la capacidad del componente de almacenar energía. Y este otro numerito 25 voltios es la capacidad del voltaje que puede soportar en su interior. Si ustedes le meten más de 25, pues lo dañan. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos muestra la forma de almacenar el voltaje. Supónganse ustedes que ese capacitor nosotros le metemos, por decirlo, 5 voltios. Si nosotros le metiéramos 5 voltios, el capacitor se va a llenar hasta aquí nada más. Esto es lo único que va a llenar el capacitor si le llenamos a 5 voltios. Pero si decimos, no, a ese capacitor hay que meterle 10 voltios. Aquí en esta partecita decíamos que ya tiene 5 volts. Ahí en esa partecita. Si nosotros le metemos 10 voltios, andaríamos aquí. Si le metemos 15, andaríamos aquí. Aquí ya andaría en 15 voltios el capacitor. Y así sucesivamente. Pero ya sabemos que lo máximo que le puedo meter son 25, porque si le meto más de 25 el capacitor puede explotar. Dos cosas pueden hacer que el capacitor electrolítico se dañe. Una es meterle más voltaje del que soporta. Ya sabemos que su cuerpo dice que soporta 25. Le metemos más de 25, lo vamos a destruir. Y la otra situación es que la polaridad no debemos de confundirla. Siempre la polaridad, el positivo, ahí le tenemos que meter el positivo, el negativo, ahí le tenemos que meter el negativo. Por otro lado, los capacitores electrostáticos tienen un numerito, véanlo, este numerito que está aquí. Lo he traído para acá el numerito para explicarles qué significa ese numerito. Ese numerito es la capacidad del componente en microfaradios, en picofaradios, en nanofaradios. Pero en este caso, estos dos primeros numeritos pasan exactamente igual. Y el tercer numerito se transforma en ceros. Así que este capacitor que tenemos aquí sería 1, 0 y luego los dos ceros del 2 son 1000 picofaradios. La cantidad que trae aquí, cuando trae un numerito exclusivamente el capacitor, esa cantidad está en picofaradios. Vamos a hacer otros ejercicios. Por ejemplo, este capacitor que tenemos aquí sería igual, dijimos, los dos primeros pasan igual y el tercer numerito pasa en número de ceros. Este, por ejemplo, un capacitor que traiga numerito 423 es de 42.000 picofaradios. ¿De acuerdo? Este capacitorcito que tenemos aquí entonces será un capacitor de 1, 0 y el último numerito se ponen
cerotes. Y está expresado en picofaradios, para hacer un capacitor de 100.000 picofaradios. Y el último que tenemos es un capacitor que sería de un valor, los dos primeros pasan igual y el último número de ceros. Y la cantidad es picofaradios, 2200 picofaradios serían ahí. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con los capacitores cuando nosotros los conectamos en serie y cuando los conectamos en paralelo. Si los conectamos en serie a los capacitores, ¿verdad? Estos dos capacitores, como queremos determinar el equivalente, pues estos dos pueden ser igual a uno solito. Cuando nosotros tenemos dos capacitores conectados en serie y queremos sustituirlo por un solo capacitor, se llama equivalencia. Y esto se va a necesitar cuando ustedes salen en un lugar en donde no tienen el capacitor exacto de lo que necesitan. Puede ser ustedes, si tienen un capacitor de una capacidad específica en voltaje y en capacitancia, pueden hacer arreglos en serie, arreglos en paralelo o arreglos en forma mixta para ajustar el capacitor deseado. Y así no tener que desplazarse hasta la tienda para poder ir a comprar el capacitor que se dañó. Esto es muy útil como ingenieros, como técnicos, para poderlo hacer. Entonces, cuando tenemos dos capacitores conectados en serie, por ejemplo, estos agarraditos de la mano están en serie, estos dos están en paralelo. Cuando están en serie los capacitores, la capacitancia total es 1 entre el primer capacitor, más 1 entre el segundo capacitor, más 1 entre el tercer capacitor, más los que sean. En este caso, para hacer esta operación es muy simple. Hay que utilizar de preferencia su calculadora científica si la tienen a la mano, ¿verdad? Porque de otra manera tendrían que hacer primero la operación esta, luego la operación esta, luego sumar y luego es el 1 entre todo lo que le salió abajo. Y es muy entretenido, pero mediante la calculadora sería muy simple. Nada más le ponen el 2 y la teclita de su calculadora, la teclita que es x a la menos 1. Le pusimos el 2 y luego x a la menos 1. Y luego después le damos el más. Y ya continuamos, como ustedes ven, continuamos luego con el siguiente. Le ponemos el 4 y x a la menos 1. Y luego le damos el igual. Y ya con eso ya habremos hecho todo lo de abajo. Pero como también arriba hay un 1, le volvemos a dar x a la menos 1 y le damos el igual. Y la cantidad que les va a dar es 1.33. Aquí el resultado que me dio es 1.33. Y como son microfaradios, pues estamos hablando de microfaradios. Entonces el valor aquí va a ser 1.33 microfaradios. Vámonos a ver el voltaje. Para determinar el voltaje de este capacitor sustituto, dice que el voltaje total simplemente se suma. Así que tenemos nosotros que este es de 10 voltios, este es de 25, entonces nos da un valor de 35 voltios. Y ya determinamos de esa manera muy sencilla el equivalente de estos dos capacitores. El equivalente es este. Como ustedes ven, de los dos capacitores, uno es de 4, otro es de 2. El C total para este tipo de circuito siempre tiene que ser menor que el menor, o sea, menor que 2 microfaradios. Vámonos a los circuitos paralelos. Cuando tenemos circuitos paralelos, nosotros lo que vamos a hacer es sacar el equivalente. Para sacar el equivalente de la capacitancia total en circuitos paralelos, dice que se suman. Y como este es de 2 y este es de 4, entonces la capacitancia total sería 6 microfaradios. Entonces el resultado aquí sería 6 microfaradios. Y en cuanto al voltaje de estos capacitores, el voltaje total va a ser el del menor, que en este caso son 10 voltios. Entonces serían 10 voltios. Y así de esa manera tan sencilla se pueden transformar capacitores en paralelo a un solo capacitor equivalente o sustituto. Pero cuando son circuitos mixtos la situación se pone un poquito más complicada. Pero bueno, nos vamos a ir por pasos. Primero localizamos capacitores que estén en serie. Y estos dos capacitores están en serie. Este está en serie con este capacitor. Le vamos a llamar serie 1.
Y este otro capacitor que tenemos aquí está en paralelo con este otro capacitor, le vamos a llamar paralelo 1. Y vamos a sacar los cálculos para cada uno de ellos. Vamos primero con el primero que se llama serie 1. Para el serie 1 aplicamos el criterio que tenemos aquí. Entonces vamos a sacar la capacitancia total, y la capacitancia total para este sería igual a 1 entre 2 más 1 entre 4. Curiosamente nos resultó, sin querer, nos resultó igualito al de arriba. Entonces ya sabemos que todo este resultado, todo este numerito, nos va a resultar 1.33 microfaradios. Y ahora vamos a calcular el voltaje de este. El voltaje total de este, dijimos que se suman los voltajes. Aquí sí que serían 50 y 20. 50 más 20. Para un total de 70 volts. Ahí tenemos ya calculado. Estos dos son igual a un capacitor con esas características. Ahora vamos al paralelo 1. El paralelo 1 vamos a aplicar el criterio de los paralelos, que dice la capacitancia total se suman. Entonces tenemos uno de 10 y uno de 14. Entonces la capacitancia total va a ser igual a 10 más 14, que vienen siendo, estamos hablando de milifaradios. Tienen que tener mucho ojo, porque aquí ya me había equivocado, son milifaradios, no son micros, son milifaradios. Acá eran micros, aquí son milifaradios. Entonces ya me había equivocado ahí, milifaradios. Esto es igual a 24 milifaradios. Y en cuanto al voltaje total, para este va a ser igual, dice el del menor. ¿Cuál es el menor voltaje de estos? 100 voltios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, este circuito lo vamos a redibujar. Estos dos capacitores me van a dar igual a un capacitorcito que se llama serie 1. Y estos dos capacitorcitos me van a dar igual a un capacitor que se llama paralelo 1. Paralelo 1. Paralelo 1. Y a este pues no le hice nada, a este queda igualito. Queda igual el capacitor así, el C3, que es de 100 milifaradios a 50 voltios. Y este, el serie 1, resultó ser de 1.33 milifaradios a 70 voltios. Y el paralelo 1 resultó ser de 24 milifaradios a 100 voltios. Y ahora lo que tenemos es que nos queda un circuito como este, ya al reducirse. Y vemos que aquí tenemos un paralelo. Le vamos a llamar paralelo número 2. Y vamos a borrar un poquito esto para seguir con nuestra explicación y terminarlo. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría aquí. Sacamos el paralelo número 2. El paralelo número 2, sustentado los capacitores paralelos, me dice que la capacitancia total se suman. Entonces, para el paralelo 2, la capacitancia total va a ser igual a 1.33 más 24 milifaradios. Por lo tanto, tendríamos nosotros 24 son 25.33 milifaradios. Y nos vamos ahora al voltaje total cuando son capacitores en paralelo. Dice que es el del menor. Y como es el del menor, pues sería 70 voltios. 70 voltios. Ahora, nosotros seguimos reduciendo nuestro circuito. Ahora, estos dos que tenemos aquí van a ser igual a este capacitor que sacamos en esta parte, que son 25 milifaradios, 70 voltios. Y se llama paralelo 2. Este se llama paralelo 2 ahora. Y este, pues no le había hecho nada, este sigue igual. Entonces nos queda que es el C3. Y el C3 es de 100 milifaradios a 50 voltios. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un circuito serie. Aquí tenemos un circuito serie. Le vamos a llamar el serie 2. Y vamos a sacar
los valores del serie 2. Vamos a ver. Cuando son dos en serie, nos dice que es esta la fórmula. Entonces, aplicamos la fórmula. Capacitancia total es igual a 1 entre el primero, que es 25 milifaradios. Aquí me equivoqué. Aquí le puse 25 y es 25.33. Aquí son 25.33 milifaradios. Ajá, y el otro pues sí, es de 100 a 50. Entonces aquí son 25.33 más 1 entre 100. Vamos a ver cuánto nos da eso, ya lo dijimos. Agarramos nuestra calculadora, le ponemos 25.33 y le ponemos la teclita x a la menos 1. Más 100 y le ponemos x a la menos 1. Igual, x a la menos 1 igual. Y nos da 20.21. El valor que nos da aquí, que nos arroja, es 20.21. 21 milifaradios, porque estamos hablando de milifaradios. Y para el voltaje, cuando están en serie, el voltaje se suma. Entonces, para el voltaje total de este se suman, sería 70 más 50 volt. Entonces son 120 voltios. Todo este chorizo de capacitores equivaldría finalmente a un capacitor cuyas características son 20.21 milifaradios y 120 volts. Esa es la dinámica para poder nosotros tratar capacitores en serie, paralelo o en forma mixta. Ya solo queda hacer